Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos los que nos ven a través del internet. Gracias por estar aquí, gracias por vernos, por escucharnos. No se vayan, creo que Dios tiene una palabra para tu vida que te puede edificar en este día. Eh, Había un niño que dice, quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios. Y entonces en una mañana prepara su lunch, su agua. Dice, yo voy a buscar a Dios porque quiero conocer a Dios. Y se sale y se va a buscar. Y ya había caminado un rato, un buen rato. Y vio una banquita bajo un árbol, se sienta. Y en eso ve una viejecita que estaba ahí cerquita. Y se la queda viendo. Y iba a comerse su lunch. Y se queda viendo a la viejecita y dice, no. Se para y va. Y le da a su viejecita que vio allí, le da una parte de su lunch y otra parte se la come él. Y cuando ve a la viejecita, le dio mucho gusto que la viejecita la recibió con una sonrisa en su boca. Y empezaron a comer juntos. Y entonces ya iba a tomar de su agua, dice, no, también le doy a la viejecita, le empieza a dar la viejecita del agua y sonríe la viejecita, ¿no? También una sonrisa. Y ya no hablaron nada. Nada más el niño se le quedaba viendo a la sonrisa de la viejecita. Y dice, wow, qué sonrisa, ¿no? Y vio que era tarde, dice, no, ya me voy a mi casa, el niño, ¿no? Y ya se iba. Cuando que regresa se le queda viendo a la viejecita y la viejecita estaba sonriendo. Y corre el niño y abraza a la viejecita. Y más sonrió la viejecita, ¿no? ¡Ay! Y lo abraza. Y se va el niño. Y se va el niño bien contento. Llega a su casa y dice su mamá, ¿en dónde estabas? Dice, salí a buscar a Dios. Y lo conocí. Y tiene una sonrisa tan hermosa. Tan hermosa. Una sonrisa bien hermosa. Al mismo tiempo la viejecita se va a su casa. Y llega sonriendo. Y uno de sus hijos que vivía con ella dice, ¿a dónde fuiste, mamá? ¿Y por qué traes esa sonrisa tan, tan, tan grande, ¿no? Y tan hermosa? Dice, es que conocí a Dios, pero no creí que Dios fuera tan pequeño. Hermanos, Dios está en ti y en mí. Debemos expresar a Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Debemos ser como niños y poder ver que Dios está en todo lugar, en toda la creación, ¿no? Entonces, Dios te creó a ti, Dios me creó a mí. Debemos expresar a Dios. El tema de hoy es dejad que los niños vengan a mí. ¿Sí? Marcos 10, 13 al 16. Dice así, y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Unos versículos antes el Señor acababa de hablar acerca del matrimonio y el divorcio. Y sin duda en esas decisiones de los adultos, los niños no siempre son tenidos en consideración, más bien no los consideran. Y en un divorcio los niños suelen ser los más grandes perjudicados. Entonces, no es de extrañar que el Señor se dirigiera con toda la atención hacia los discípulos, hacia los niños, ¿no? En el tiempo que mi esposa y yo fuimos maestros de escuela, nos dimos cuenta de muchos problemas que tienen los niños por padres divorciados, ¿no? Hay muchos problemas que se enfrentan, ¿sí? Los adultos actuales de un tiempo acá se casan, pero antes de casarse ya están pensando en divorciarse. Antes de casarse ya están pensando en divorciarse. ¿Qué? Cásate por bienes separados, aguas, o sea, ya están pensando en un divorcio. No están pensando como antes se pensaba, ¿no?
te casas y es para siempre y se acabó. Ahora, no, si no te va bien, te divorcias y se acabó. O sea, antes de casarse, ya están pensando en un divorcio. Y si llegan a tener los hijos, a los hijos no les preguntan o a los niños, ¿no? Si quieren que sus papás se separen, ¿no? Si les preguntaran, seguramente que los niños dirían, no, yo quiero que mis papás siempre estén juntos y que estemos todos juntos, ¿no? Entonces, eh, dice el Señor Jesús, de cierto os digo que el reino de Dios, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Yo les voy a decir algo, ¿eh? Y muchos van a extrañar. Sí son egoístas, sí son envidiosos, sí saben eso, han visto. Y desde bien chiquitos. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijos. Isai tenía celos de Enoc y tuvo que enseñarlo a compartir. Y ya no compraba dos cosas, compraba una sola cosa y decía, pártelo a la mitad y dale la mitad a tu hermano. Pártelo a la mitad y la mitad a tu hermano. Tuvo que enseñarlo. ¿Por qué? Porque los niños sí son envidiosos, sí son celosos. Pero ¿saben qué tienen? Que tienen algo que tú y yo a veces no tenemos. Ellos sí creen. Si tú les prometes algo, ellos te creen. Si tú les hablas de Dios, ellos creen. Y a veces a ti y a mí nos hablan de Dios y nos dicen las cosas extraordinarias que puede hacer Dios y no creemos. Si tú le prometes algo a un niño, ellos creen. Dios nos ha prometido muchas cosas y a veces nosotros no las recibimos porque no creemos. ¿No? Hace un tiempo que mi hijo, el mayor, me dijo algo que me dolió y es que a veces los adultos somos muy olvidadizos. ¿No? Me dice, papá, una vez tú me prometiste un juguete. Estábamos en el sindicato y vi un juguete que me gustó tanto, tanto que yo lo quise. Y me dijiste, no, hijo, te lo voy a comprar en otro lugar. Sí. Y yo ya no dije nada, porque yo estaba esperando que tú me lo compraras. Y ese juguete nunca llegó. ¡Wow! Dije, no inventes. ¿Y por qué nunca me recordaste? Se me olvidó completamente. O sea, ¿por qué? Él esperaba que yo cumpliera mi palabra. Y se quedó esperando que yo cumpliera mi palabra. ¿Saben por qué? Porque un niño cree. Un niño cree. Cuando tú le dices algo, cuando tú le prometes algo a un niño, él lo cree. Dios nos ha prometido muchas cosas y a veces no las obtenemos porque no creemos. Por eso el Señor dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo? Creyendo. Cree, cree. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creer la palabra. Mateo 9:33 al 37 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Entonces, vemos que allí se había referido a ellos para ilustrar la forma en la que se debía de recibir a un discípulo. Y más tarde hizo una serie de advertencias sobre la responsabilidad de hacerlos tropezar. Nosotros podemos hacer tropezar a un niño desde pequeño. También podemos hacer tropezar a un niño espiritual.
¿Sí saben que es un niño espiritual, verdad? Una persona adulta que acaba de creer en Dios, es decir, acaba de nacer espiritualmente. Y nosotros podemos ser piedra de tropiezo para esa persona, para ese niño espiritual. Aunque tenga 50, 60 o 70 años, si acaba de creer, es un niño espiritual. Acuérdense que hay un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es cuando creemos en el Señor Jesús. Es un niño espiritual. ¿Sí? Y podemos ser piedra de tropiezo. Y tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Imagínense, o sea, es tan duro, ¿no? Lo que el Señor Jesús dice. Es duro lo que dice. Mejor sería atarle una piedra de qué? De molino al cuello. ¿Y lanzarse a dónde? Al mar. ¿Sí? O sea, ¿te imaginas lo que está diciendo el Señor Jesús? Una piedra en el cuello te hunde y nunca más sales. Nunca más sales. ¿Sí? Y dice la palabra, y le presentaban a niños a Jesús para que los tocase. ¿Sí? En un principio esta escena nos dice mucho acerca de la clase de persona que era Jesús y el amor que el Señor Jesús sentía por los niños. El Señor Jesús no era distante, no era una persona alejada con las personas sencillas o humildes. Su forma de ser, su forma de comportarse, invitaba no solamente a los niños, a todos, a todas las personas, de todo estatus social, desde el más rico hasta el más pobre. Los invitaba a ir hacia Él, hacia donde Él estaba. Él no los alejaba. Él no decía, retírate de mí, aléjate. Por su forma de ser, por su comportamiento, los invitaba a venir a Él. ¿Sí? Entonces podemos estar seguros, incluso, que Él no era como los políticos. ¿Sí conocen qué hacen los políticos para llamar la atención de la gente? Son astutos, usan astucia. Y donde ven un minusválido hasta se sacan fotografías con él, ¿no? Donde ven a alguien necesitado con muletas, cuando se acercan y le dan la palmada y quieren sacarse la fotografía con él. Son astutos para llamar la atención de la gente. Ven a un niño y lo cargan, ¿no? Jesús no era político, pero eso es lo que él hacía, pero era algo natural en él, muy natural. Era muy natural que él lo hiciera, que él extendiera la mano, que él abrazara a los niños, ¿sí? Entonces, eso era natural en él. Que cuando él lo hacía sobre los niños, los padres lo que deseaban es que él lo hiciera y que pusiera sus manos sobre él para que el Señor rogara al Padre Celestial por la vida de los niños. Cuando tú oras por un niño, cosas espirituales se desatan, muy fuertes, muy fuertes. Es una bendición tan enorme y muchos lo ignoran. Muchos ignoran que el orar por una persona es algo espiritual muy fuerte, muy grande. ¿Sí? Entonces, cuando lo haces por un niño, de verdad, es algo tan tremendo, tan fuerte. Recuerdo a mi hermano, uno de mis hermanos que vive en Michoacán, tenía a su hija, estaba pequeña, fíjense. Y creo que alguna vez lo comenté con alguno de mis hermanos de aquí. Una vez fuimos con mi esposa y estábamos allí y me dice, mi familia regularmente me dice Paco todos. Dice, Paco, dice, mi hija, no sé qué tiene, no puede dormir. Tiene meses, ya no sé qué hacer, no nos deja dormir. Apenas se va a dormir y despierta gritando y no puede. Dice, ya lo llevé con doctores y no tienen nada. Ya lo llevé con brujos. Ya yo le llevé que le hicieran limpias. Y nadie puede hacer nada, sigue haciendo lo mismo. No, no duerme ni deja dormir. Y me le quedo viendo y ¿por qué no me habías dicho?
Era el último día que íbamos a estar, más bien la última tarde. Al siguiente día nos veníamos con mi esposa. Digo, no te preocupes, hoy va a dormir bien. Ay, no te creo, nadie ha podido hacerlo y yo no sé qué hacer, ya no sé a dónde llevarla, hoy va a dormir. Y me acerco con mi esposa, oramos por la niña. De allí nos supimos porque oramos por la niña y nos venimos. Pero no sé si después le hablé por teléfono o cómo fue, supe que me dijo, no puede ser, es increíble. Es increíble. Meses sin poder dormir y la niña sin poder dormir. Y nosotros no podíamos dormir porque no nos dejaba dormir. Y ni los doctores, ni los brujos, ni las limpias, ni todo lo que hicimos, nada pudo hacer. Y nomás todo lo que hiciste y inmediatamente esa noche durmió. Y de ahí para acá ha estado durmiendo, ¿no? Es espiritual. Es espiritual y como les he comentado siempre, deberíamos de verlo todo de forma espiritual. Pero muchas veces nos quedamos en lo físico y no analizamos que todo puede ir a lo espiritual. Porque lo espiritual viene a lo físico. Jesús 19:13, capítulo 19, versículo 13, Jesús bendice a los niños, dice un temita allí. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendían. Qué importante es presentar a los niños a Jesús. Es muy importante presentarles al Señor Jesús, cada niño. Este niño que está atrás del hermano Francisco era un bebé, vino el Espíritu Santo, había una revolución en la iglesia por la presencia del Espíritu Santo. Y cada vez que venía, él empezaba a patalear y a manotear y risa y risa y risa y risa. Toda la reunión se la pasaba riendo. El Señor allí haciéndole cosquillas a Enoch. Risa y risa, ¿no? ¿Te acuerdas, mi amor? Y en una ocasión conocimos a un matrimonio, ahora son un matrimonio de pastores en Morelia. Y ella venía enferma, tenía dolor de qué, de cabeza o de hombros o de espalda, que tenía dolor, no recuerdo, pero lleva todo el día o días, no sé, con dolor. ¿No te acuerdas? Y nomás le pone la mano de Enoch y llora, hijo, no sé qué, y balbuceó algunas cosas. Y dice ella, no puede ser, no puede ser, se me quitó el dolor, se me quitó el dolor. Hermanos, todo es espiritual. Un bebé, un bebé. La palabra dice que cuando enseñas a los niños desde pequeños, aun cuando sean grandes, no se va a apartar del camino. Es importante enseñar a los niños desde pequeños. Es importante. Los niños son muy sensibles. Y sí, lo que decía hace rato, los niños, si no conocen a Dios desde pequeños, sí son envidiosos. Eso es real. Véanlo. Lo podíamos ver en la escuela, chiquitos o aún más pequeños. Pero cuando tú los enseñas desde pequeños, no son así. Recuerdo que a mi hijo, ahorita viene en un recuerdo, busqué una chamarra bien bonita para comprársela a mi hijo, a la mayor. Busco una chamarra bien bonita, pero desde pequeño le enseñamos, ¿no? Desde pequeño le enseñamos. Y busco la mejor chamarra, wow, una chamarra bien bonita para mi hijo, la más bonita. No importa que esté bien cara, ¿no? Y, y la veo y dije, esa es para mi niño, y que la compro y que se la doy. ¿Y qué hablan del dar? ¿Qué hablan del dar? Y un niño, estaba chiquito, ¿cuántos años tendrá? Chiquito. Y mi hijo conocía a otro niño que lo veía bien pobrecito. Y cuando hablan del dar, se quita su chamarra, va y se le da a aquel niño. Va y se le da. Por eso repito, es importante enseñar a los niños desde pequeños seguir a Jesús, conocer a Dios. Sí, es importante. En la antigüedad podemos ver en la Biblia que los padres entregaban a sus propios hijos a Moloch. ¿Cómo se los entregaban? En sacrificio. Los sacrificaban para Moloch, para un demonio. Ay, no puedo llevar a mi hijo, a mis hijos, porque pobrecito va a estar en la iglesia.
allí 2 o 3 horas o 4 horas. Pobrecito, vean lo que hacían. Esos que no conocían a Dios, hacían un sacrificio con su vida. Mejor que estén delante de Dios 3, 4 horas todo el día, delante de Dios, y no siendo sacrificado para el enemigo. No. Jeremías 32 y 35 lo dice, vean. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. O sea, ¿a quién les ofrecían sus hijos? Y en sacrificio los sacrificaban. ¿Sí? Entonces, actualmente ya no se ve que esto suceda, ¿no? Que estas barbaridades sucedan. No se ve, pero se sigue practicando. Y a lo mejor de una manera diferente, ¿no? Hay quienes hacen culto demoníaco y sabemos que hacen sacrificios humanos. No solamente de animales humanos, ¿no? Ahora, algo más visto y oculto y que lo normalizamos, pero sigue siendo sacrificio para Moloch. Aborto. El aborto. Sí, muchas mujeres abortan. ¿Y qué es lo que están haciendo? Asesinando a un bebé indefenso, a un bebé que no se puede defender, que no se puede defender. ¿Sí? Entonces, hay nuevos cultos para Moloch, ¿no? A, ¿A través de qué? Del sexo, del dinero, de la diversión o el bienestar de las personas, según, ¿no? Se hacen ese tipo de sacrificios. Entonces, hay millones de abortos cada año, con la falsa creencia de que no es una persona, ¿no? Algunos dicen, no, no es una persona, es solamente un embrión o un feto y no es una persona, es un bebé, es una persona. Podemos ver lo que Jeremías 1:5 dice. Dice, antes que te formase, en el vientre te conocí. O sea, vea lo que Dios está diciendo. Antes de que lo formase en su vientre, Él ya lo veía como una persona. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, no es una cosa, no es un embrión, es un bebé, es una persona. ¿Sí? Pero se normaliza y dice, no, puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Y si no quieres tener a ese bebé, pues aborta. O sea, ¿por qué no lo dicen con la palabra real? Asesínalo. ¿No? Así de sencillo. Ah, pues es que no pasa nada, no pasa nada. Ah, bueno, entonces a ver, si tiene, como alguien decía por ahí, a ver, si tienes 2 o 3 hijos y ya no quieres uno porque ya tienes muchos, pues ¿por qué no matas al más grande? A ver, asesina al más grande, al mayorcito, asesínalo, acábalo, para que el chiquito nazca. No lo harían tampoco, ¿verdad? No, si ese sería un asesinato, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en esa sociedad tan permisiva, ¿a quién estamos entregando a nuestros hijos? ¿A quién se los estamos entregando? ¿Sí? Amamos a nuestros hijos que nos dan miedo que sean llevados a la perdición en este mundo, pero a veces nosotros mismos provocamos que se pierdan. ¿Mm? ¿A quién podemos llevar a nuestros hijos? ¿Saben a quién? A Jesús. Nuestros hijos los podemos llevar a Jesús. Solo Él puede solucionar sus necesidades espirituales. Y no solamente espirituales, todas las demás necesidades también. Todas. ¿Sí? Y vemos que los discípulos reprendían a los que presentaban a los niños.
¿sí? Y no aprendían lo que tenían que hacer los discípulos. Vean Marcos 9, 36 al 37. Tuvo que hacerlo así el Señor Jesús. ¿Para qué? Para enseñarles sobre los niños. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sí? Pero los discípulos seguían adoptando una actitud mala en contra de los niños. ¿Saben por qué? Porque los niños, si se dan cuenta, si hemos leído la palabra, los niños y las mujeres no contaban. ¿Se acuerdan? Los niños y las mujeres no contaban. Cuando salieron de Egipto, ¿qué dice la palabra? Salieron 600,000 hombres. ¿Sí o no? Habla de hombres. No habla de las mujeres ni de los niños. Fueron 600,000 hombres. Si todos eran casados, entonces eran 1,200,000, ¿no? Porque las esposas también cuentan. Y si en ese tiempo tenían 2 niños, pues ya eran como 3 millones, ¿no? Pero no tenían 2 niños. Habían quienes tenían. Mi mamá tuvo 11 y pudo haber tenido 13. En ese tiempo había muchos más, ¿no? Muchos más. Entonces dicen que eran aproximadamente cerca de 3 millones de personas que salieron de Egipto. ¿Sí? Pero no contaban a los niños, no contaban a las mujeres. Es decir, las mujeres y los niños no eran importantes. El Señor Jesús, si se dan cuenta, vino a demostrar la importancia de los niños y la importancia de las mujeres. Porque el Señor Jesús le dio mucha importancia tanto a los niños como a las mujeres. Mucha importancia. ¿Sí? Entonces los apóstoles tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor y tal vez pensaban que se vería perjudicado si trataba con los niños. Así que decidieron actuar como guardaespaldas, ¿sí? Y protegerlo de visitas inadecuadas como eran los niños, ¿no? Entonces, tal vez también creyeron que el maestro, el Señor Jesús, no tenía el tiempo para esos pequeños, ¿sí? Pues tenía otras cosas muy importantes que hacer. Entonces, además estaban pensando en llegar a Jerusalén porque lo querían coronar como rey, acuérdense. Lo querían coronar como rey. Quería que se estableciera un reino físico. Ellos no estaban pensando en un reino espiritual, estaban pensando en un reino físico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no debería entretenerse con los niños, ¿sí? Que no podían aportarle nada. Eso es lo que podrían pensar tal vez los discípulos, ¿no? Un niño que puede aportar. Y a veces podemos darnos cuenta que un niño nos enseña tanto. Nos enseña tanto. Sí. Yo creo que los discípulos pensaban que los niños lo único que hacen es mucho alboroto, ¿no? Muchos gritos, muchas risas. Y eso los distraían. Es decir, para los discípulos los niños eran una molestia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pensaban? Al fin y al cabo, el reino de los cielos se trata o es una cosa de adultos. Y no es verdad. No es verdad. Aunque muchos siguen pensando igual, no da la importancia de vida a la enseñanza de las escrituras para los niños. ¿Sí? Es fácil caer en la tentación de pensar que en la obra cristiana debemos dirigir nuestra atención hacia las personas importantes de este mundo, que son las que realmente nos pueden ayudar. Pero esta es una terrible equivocación. En ninguna parte hay más futuro que un niño, primeramente porque tienen toda la vida por delante y también porque son realmente moldeables. Los niños son moldeables. Por eso es importante acercarlos a Cristo
desde pequeños para moldearlos. ¿Sí? Los adultos es más difícil de moldear porque tienen raíces tan arraigadas, ¿sí? Hábitos tan difíciles de quitar que con muchas dificultades, y esfuerzos, ¿sí? Logran dejar. ¿Mm? Entonces, como cristianos, somos exhortados a no hacer diferencia de personas dentro de la iglesia cristiana, porque para Dios no hay ninguna persona más importante que otra. Él ha pagado el mismo precio para salvar a un niño o a un adulto. Él ha pagado el mismo precio. El precio fue su sangre. Santiago 2, del 1 al 5 dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En el Señor podemos ver constantemente junto su amor y su indignación. No puede ser de otra manera. El Señor Jesús nos está diciendo que no hagamos distinción, que en su reino no hay estatus social. Él no va a ver cuán rico o cuán pobre eres. ¿Sabes qué va a ver? Va a ver tu corazón. Va a ver tu corazón. ¿Sí? Entonces vemos que los discípulos querían alejar a los niños del Señor Jesús. Y nuestro problema como seres humanos caídos es que difícilmente llegamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Ni tampoco lo podemos hacer con la intensidad que lo hace. Es más, muchas veces lo hacemos al revés. ¿Cómo al revés? ¿Sí? Amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Es algo increíble, pero muchas veces hacemos eso. No vamos a lugares donde Dios bendice. Vamos a lugares donde Dios no está. Donde la presencia del enemigo está. ¿No? Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, queremos cosas mundanas, queremos cosas del mundo. ¿Sabes qué? Puedes estarte constituyendo una vez más. Y digo una vez más, porque ya éramos enemigos de Dios. Por su gracia fuimos salvos. Y ahora podemos estarnos constituyendo enemigos de Dios. Entonces el Señor Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. El Señor se dirigía hacia Jerusalén, en donde le esperaba la cruz, y a pesar de toda la tensión que esto generaba en él, esto no le impidió detenerse para tomar a esos niños de sus brazos, sonreírles de corazón mientras oraba por ellos y los bendecía. ¿Sí? Todo lo que los niños ven, oyen en sus primeros años de vida, les ayudará a formar su carácter y difícilmente lo van a olvidar. Es importante.
es muy importante. Y les decía hace rato, ¿no? El proverbio de 22:6, es proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los niños tienen necesidades espirituales, así que nunca es pronto para empezarlos a guiar a Cristo. Todos los niños tienen necesidades espirituales. No por ser niños no tienen necesidades espirituales. Como adultos tenemos necesidades espirituales, y como niños también tienen necesidades espirituales. ¿Sí? Hay niños que han decidido entregar sus vidas al Señor y muchos años después todavía le siguen con fidelidad en sus caminos. Hay niños que han decidido entregarle, o hay hombres que desde niños les entregaron sus vidas a Dios y han sido unos hombres de Dios tan tremendos, tan fuertes en el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos impedir que un niño vaya a Jesús? Los discípulos no querían que se acercara al lugar donde Jesús estaba enseñando. O sea, los discípulos no querían. Le estaban impidiendo, retírate, no se acerquen, retírense. Los discípulos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Jesús. Así que podríamos decir que de la misma manera, todos aquellos padres que no llevan a sus hijos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, están incurriendo en un pecado similar. Están impidiendo, ¿no?, que se acerquen a Cristo. Entonces, no solamente en la iglesia el niño debe aprender del Señor, esto debe ser constantemente una enseñanza también en el hogar. Pero ¿qué pasa? Algunos, no soy yo, ¿verdad? Algunos jóvenes no quieren ir a la iglesia porque los padres han sido de mal ejemplo. Y dice, para ser como ellos mejor no voy, ¿no? Entonces, el tipo de actitud que tomamos puede alejar a los niños del Señor. Pero el Señor dice, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. ¿Sí? Dice la palabra, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede estar allí, ¿verdad? El Señor no precisó cuáles eran las cualidades de los niños en las que estaba pensando cuando hizo esta afirmación. En cualquier caso, como hemos señalado, no estaba apuntando a que los niños no tengan pecado y sean puros. Ni se trata de cualidades como la sinceridad, honestidad o generosidad. Y lo que les decía hace rato, no es difícil ver en los niños actitudes muy egoístas y envidiosas. Es mío, no te lo presto. ¿Se han visto eso? ¿Han escuchado eso? Es mío, no te lo presto. O sea, si son envidiosos, ¿sí? Son egoístas, ¿no? Pero tienen algo bien importante que olvidamos, que dejamos de ver, ¿no? Creen. Si les dices algo, si les prometes algo, ellos creen. ¿Sí? Y nosotros deberíamos igual creer. Dios nos prometió su presencia hasta el fin del mundo. Dios nos prometió su presencia hasta que nosotros ya no estuviéramos. Deberíamos de creer que Él siempre está con nosotros y a veces se nos olvida. Él está con nosotros todo el tiempo. Si estás triste, allí está Él. Si estás llorando, allí está Él. Si estás contenta, allí está Él. Si estás contento, allí está Él. En todo tiempo está Él. Y a veces nos olvidamos que Él ya no está. Más bien nos olvidamos y decimos que Él ya no está. Pero Él siempre está. Todo el tiempo está. Si tienes una necesidad, Él está allí. En todo tiempo y en todo momento. Entonces, los niños tienen la confianza, ¿sí?, en lo que les dices. Ellos confían que es verdad. Ellos pueden ser dependientes de Dios. Si tú les dices, les enseñas desde chicos, pueden dejar depender, que ellos dependan de Dios todo el tiempo. Ellos se dejan guiar y son moldeables, son enseñables.
Y a veces como adultos no somos enseñables, ¿no? A veces respondemos, ya sé, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no lo haces? ¿No? Entonces, un niño normalmente cree lo que se le dice y se entrega a ello. Y así deberíamos ser nosotros. Creer en el Señor y entregarnos a Él. Confiar en la palabra de Dios y entregarle nuestras vidas a Cristo para que Él nos guíe por su camino. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que un niño hace si tú le enseñas. Los niños siempre esperan que sus padres les van a dar lo que necesitan. Nunca piensan que no tienen que pagarlo. Yo quiero, tengo hambre, tengo frío. Y sabe que su papá le va a dar. Y no espera tener que pagarlo. Tú y yo deberíamos hacer lo mismo. El Señor Jesús ya pagó por ti y por mí. ¿Ya? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? No seamos adultos de esos que piensan que todo tienen que pagar para ganarlo o para tenerlo. ¿Sí? La gracia no se gana por méritos. El Señor Jesús, tomando a los niños de sus brazos, los bendecía. Entonces debemos presentar a los niños al Señor Jesús, orar por ellos, como lo hacía el Señor Jesús. Pedirle al Padre que los bendiga. Eso es lo que tenemos que hacer. Deja que los niños vengan a mí y no se los impidéis. Permite que los niños se acerquen a Jesús. Y tú acércate al Señor Jesús creyendo como un niño. Si nunca te has acercado al Señor Jesús, hoy es un buen momento para hacerlo. Solamente tienes que cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón por mi maldad y te ruego que limpies mi pecado con la preciosa sangre de Cristo Jesús, que entres en mi corazón, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que seas mi Señor y Salvador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.